Hoy tenemos en el canal a Lluís Duque, exmosso d'Esquadra e investigador privado. Lluís no es un tertuliano ni un opinador, esto que quede claro, que es lo que solemos ver en televisión. Ha trabajado durante años dentro del cuerpo policial de los Mossos d'Esquadra y cuando lo dejó decidió seguir investigando desde fuera, con total independencia. Fue contratado por la familia de Mario Biondo para analizar su muerte y a raíz de ese trabajo ha señalado errores graves en la investigación oficial. Hoy viene a hablar sin filtros de su etapa como policía, de su trabajo como investigador privado y de los fallos que, según su experiencia, se repiten en casos mediáticos. Esto no es un directo de espectáculo, es un directo de investigación, experiencia y verdades incómodas. Así que esta mañana tenemos con nosotros, como os decía, a Lluís Duque. Vamos a darle paso y podemos hablar ya con él enseguida. Lluís, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Dani, ¿qué tal? Un placer estar contigo y con tu audiencia de nuevo. El placer es nuestro porque la primera vez que estuviste con nosotros ya te digo que la gente alucinó por todo lo que nos contabas, cómo nos lo contabas, sobre todo con la sencillez y que fuese entendible para todo el mundo. Dejaste las palabras técnicas para que todo el mundo pudiese entender lo que viene a ser un crimen como el que tratamos en aquel momento, que era el de Mario Biondo. Yo quería hablar contigo sobre todo de tu historia, de tu paso como policía de los Mossos d'Esquadra y ahora como investigador. Y luego adentrarnos también en el caso Biondo con detalles que no han visto la luz o que la gente no los tiene cogidos por la mano. Y también hablar del caso Sancho. Yo creo que va a ser una mañana bastante entretenida y bastante interesante para toda la audiencia. ¿Cuántos años fuiste Mossos d'Esquadra? ¿Y en qué unidades trabajaste, Lluís? Pues mira, empecé en el cuerpo de Mossos d'Esquadra. De hecho, vamos a ver, yo la vocación la llevo desde la cuna, como aquel que dice. Siempre repito una frase y es que yo soy policía desde antes de nacer por parte de mi padre y seré policía después de morir por parte de mis hijos. Es decir, tenemos una saga policial importante en mi familia. Y yo empecé muy joven, de hecho con 21 años. En el año 92 entré en el cuerpo de Mossos d'Esquadra, cuando entonces el cuerpo de Mossos d'Esquadra era algo, pues como recuerdas, en Cataluña era más bien algo folclórico, algo icónico, más que un cuerpo policial, porque de hecho acabamos el curso de formación en la Escuela de Policía de Cataluña después de 9 meses y sabíamos que el destino presumible que podíamos tener pues eran aquellos donde el cuerpo de Mossos d'Esquadra tenía competencias en aquel momento, que se limitaba pues prácticamente a prisiones y a algún embrión de alguna brigada especializada como la de menores, como la de juego y de espectáculos, etcétera. Es decir, el grueso de cada promoción, que también hay que decir que en aquel entonces no eran miles los candidatos, sino que mi promoción, por ejemplo, fuimos, si no recuerdo mal, 345 agentes. La anterior fueron 270, es decir, nos conocíamos todos en el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Y ya te digo, fue a los 21 años y efectivamente cuando acabé la formación básica en la Escuela de Policía, pues primero fui a lo que era el área territorial de Gerona, que aún no había competencias, es decir, el cuerpo de Mossos d'Esquadra no era un cuerpo de policía integral y efectivamente pues hacíamos, bueno, unas vueltas por la ciudad de Gerona y luego pues me incorporé a la vigilancia del centro penitenciario de Gerona y posteriormente el de Figueras. Entonces, en el 94 tuve un accidente grave de moto que me dejó un tiempo en el dique seco, como digo yo, que es mientras se estaba cuajando políticamente lo que era el despliegue territorial del cuerpo de Mossos d'Esquadra, como un cuerpo de policía integral, es decir, sustituyendo en Cataluña, en determinadas poblaciones y zonas, pues a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y en este sentido, en noviembre, creo recordar, de 1995, se inauguró la comisaría de Blanes, en la comarca de la Selva, que fue, digamos, excepto la de Tona, que se hizo ya alguna cosa previa, ya te digo, sin competencias policiales, pero Blanes fue la primera que salimos a la calle como un cuerpo de policía integral. Y nos encontramos que, bueno, pues que en el 96 hice el curso de especialización, el concurso oposición y el curso de especialización en la Escuela de Policía
de policía científica, en concreto. Y entonces pues nos encontramos que éramos, pues 4 amigos, podríamos decir, 4 niños, que salíamos a la calle a resolver todo lo que ocurría en el territorio, porque entonces no había especializaciones a nivel regional, a nivel central. Entonces, si había un homicidio en nuestra demarcación, pues ese homicidio pues se investigaba dentro del ámbito de lo que era el área básica policial. Fue muchos años después cuando ya estos servicios fueron a las regiones policiales, a nivel de especializaciones policiales y, como no, los servicios centrales. Pero, como te digo, primero estuve en policía científica durante unos años y en criminalística. Dependiendo del cuerpo policial, se conoce como policía científica como criminalística. Y años después, pues un poco quizá también saturado del volumen de trabajo que teníamos en policía científica y un poco las limitaciones de la policía científica en cuanto al estudio técnico y científico del delito, pues opté por volver a concursar, poniendo en riesgo pues, la plaza que tenía en propiedad en mi casa, en Blanes, y entonces aprobé el concurso oposición e hice el curso de especialización de policía judicial, de investigación de delitos. Entonces pasé a la unidad de investigación y entonces desde un ámbito más operativo pues nos encargábamos de la investigación de todos los delitos que había en nuestro territorio. En este caso eran 3 poblaciones diferentes, pero poblaciones grandes de mucha afluencia turística. Y así estuve pues prácticamente hasta el año, realmente estuve hasta el año 2007-2008, donde por determinadas circunstancias pues me fui a una policía local próxima, donde se apostó en aquel momento la jefatura de esta policía local, por lo que se conoció como policía judicial de proximidad. Es decir, llevar aquellos conocimientos que yo había adquirido en el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, pero a un ámbito de la policía local, mucho más próxima, mucho más cercana al ciudadano y a los problemas que puede tener un municipio sin tanta estructura como el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, sin tantos protocolos, sin tantos, en cierta manera, impedimentos para investigar. Pero bueno, te tengo que decir que esto, te puedes imaginar, por muchos intereses, tanto por parte de un lado, del lado municipal, como por parte del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, pues, en cierta manera, esos conocimientos, cuando tú los adquieres en el Cuerpo de Mossos d'Esquadra y los desarrollas en el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Ertzaintza, pues eres un especialista, pero cuando te vas a otro cuerpo de policía parece que dejas de serlo, en cierta manera, ¿no? Porque ya estás condicionado por las competencias y por las atribuciones que tienen pues, los diferentes cuerpos de policiales. Que bajo mi punto de vista, pues hombre, yo desde luego si fuera entrenador de fútbol, pues me gustaría tener a los mejores jugadores, independientemente de la nacionalidad, de donde sea. Pero en un ámbito de distribución policial en España, pues desgraciadamente no funciona así. Con lo cual, tuve otra serie de opciones en la policía local como responsable de la oficina de denuncias, en fin, de pequeñas investigaciones que había dentro de un ámbito local, pero sinceramente, junto con otros motivos más bien extraprofesionales, pues llegó un momento que, aún siendo policía local, pedí la compatibilidad, solicité formalmente la compatibilidad y entonces en aquel año 2016, mediados finales de 2016 es cuando conocí a la Avión, cuando me puse en contacto con ellos, porque ya tenía la autorización como para poder trabajar en el sector privado, siempre y cuando fuera mi actividad principal, etcétera, etcétera. Pero digamos que esta incursión en el sector privado como criminalista, ya no, ahora te lo comentaré, no tanto como investigador privado, sino como criminalista forense, como perito en criminalística forense, pues digamos que coloquialmente le cogí el gustillo. Y coger el gustillo en este sentido, pues me llevó a finalmente pues dejar la policía. Dejar la policía, yo tenía una excedencia en el Cuerpo de Mossos d'Esquadra que no recuperé y definitivamente pues me fui de la función pública. O sea, creo que soy, si no el único, que hay más, por supuesto, pero de los pocos casos en este país donde un funcionario de manera voluntaria deja de serlo, sí, o quiere dejar de ser funcionario. Sí, cierto. De tener esa seguridad
esa seguridad de la función pública bueno, pues a empezar a trabajar y empezar a facturar con mejor o peor fortuna al principio, porque ningún inicio es bueno, y menos en este ámbito, pero también tenía la certeza que dentro de mi especialidad había determinadas personas en España que yo conocía públicamente, en diferentes casos que habían intervenido y demás, que también venían no del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, creo que fui el primero, y si no el primero, al menos el primero conocido, vaya, pero de otros cuerpos policiales como de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y que había casos, sobre todo de prejubilados, jubilados, pues que ese enriquecimiento y ese conocimiento que habían adquirido a lo largo de toda su trayectoria profesional en la policía, pues lo empezaron a ejercer en el sector privado, pero ya te digo, todo hay que decirlo, eran compañeros, eran profesionales fantásticos y además con un conocimiento, bajo mi punto de vista, increíble de lo que es la investigación criminal, de lo que es la policía científica, la criminalística, pero que poco a poco pues, se fueron jubilando de manera definitiva, ¿no? Entonces, sí que había otra serie de especialistas dentro de la pericia, digamos, como marco, como paraguas, la pericia criminalística, como había investigadores de incendios, había peritos calígrafos, había peritos informáticos, pero una especialidad o, digamos, un abanico criminalístico como el que podía ofrecer yo a un sector privado, pues al menos, honestamente lo digo, hasta donde yo sabía, no había nadie más ya en aquel momento en España. Con lo cual, tuve que dejar de pensar como un funcionario, empezar a pensar como un empresario. Exacto. Se dio la paradoja, que siempre me gusta comentarlo, que en este país, bueno, donde podemos ver prácticamente cualquier cosa, pues yo fui funcionario y autónomo al mismo tiempo. Que yo, sinceramente, no creía que esto pudiera pasar, pero sí, podía pasar y de hecho pasó. Yo fui funcionario y cotizando como autónomo al mismo tiempo. Hasta que años después, creo que fue al siguiente año, pues ya dijimos, junto con mi pareja y socia, que también es criminóloga y criminalista, Elisa Whitmack, pues constituimos la persona jurídica. En fin, constituimos la empresa y a partir de ese momento pues empezamos a funcionar como una empresa. Facturación en aquel entonces, pero sí ya como desde un punto de vista empresarial. Es decir, ya no podía contar con, como digo, con poner la cuchara a final de mes de la función pública, de las pagas extras y de esa comodidad de asuntos personales, de asuntos propios, de deberes inescrutables y de todos estos permisos que tenías en la función pública. Y empecé a saber lo que era ir a trabajar o estar trabajando enfermo para no coger la baja. Exacto. Y empecé a saber lo que es no cobrar a final de mes, sino cobrar pues, realmente cuando facturas, cuando cobras, cuando estás trabajando, ¿no? Entonces fue un tanto complicado ese salir de tu zona de confort, que me había costado tantos años, y que había renunciado en cierta manera, que es lo que peor me supo en su momento, ya no la estabilidad o la seguridad, sino el tener que renunciar a mi auténtica vocación público, porque te puedo asegurar que eso es un ámbito en el que no hay aprendizaje. O sea, ¿has nacido para servir a los demás o no has nacido para eso? Dedícate a otra cosa, no pasa absolutamente nada, que seguramente serás más afortunado. Pero yo renuncié a mi vocación para seguir mi vocación, pero desde una perspectiva que solo dependía de mí. Solo dependía de mí, de mi socia, evidentemente, de la jefa, y no dependía de nada más. No dependía de intereses políticos, no dependía de intereses institucionales, como pasa muchas veces en los cuerpos policiales. No dependía de todo esto, sino dependía simplemente pues, de si me apetecía hacer un trabajo o no. Entonces empezamos a seguir mucho la prensa, cosa que ya no hago, te lo puedo asegurar. Bueno, tú lo sabes por las conversaciones que hemos tenido. Sí, sí. Empecé a seguir la prensa y aquellos casos en los que yo veía que podía haber una repercusión mediática, que a su vez iba a ser un empujón empresarial para mí, para mi empresa, y evidentemente para mi marca personal y para mi marca empresarial. Y entonces me empecé a poner en contacto con determinadas personas, como ya había hecho previamente con la familia Biondo, siendo funcionario,
Y luego, pues, como el caso de la pequeña Lucía Vivar en Pizarra, en Málaga, que también hice de manera económicamente desinteresada. También lo hice con César Román, con el rey del cachopo, Sí. de manera también económicamente desinteresada, pero al final lo que buscaba y lo que conseguí, te lo puedo asegurar, fue tener esa repercusión mediática y, en general, bastante buena porque sabes perfectamente que en el momento de que nos ponemos ante una cámara, ahora es en directo, estás grabando, esto va a quedar grabado para siempre. Es decir, dentro de 40, 50 años o 100, que ya no estaremos, aún nos podrán ver. Eso es. Y a lo mejor aún mucha gente está en condiciones de valorar lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, este es un trabajo que evidentemente tiene una repercusión social, tiene una repercusión judicial, tiene una repercusión profesional, pero además tiene una repercusión personal, porque si te equivocas, pues te puedo asegurar que los primeros que te van a crucificar van a ser tus propios compañeros de profesión, porque ahí van a buscar ese hueco que si tú caes puedes dejar. Entonces, bueno, pues un tanto desagradable por ese lado, pero por otro, pues ya te digo, no me puedo quejar, fue bastante bien. Y estos casos que hicimos de manera económicamente desinteresada, pues se multiplicaron exponencialmente por nuevos clientes. De hecho, César Román lo tenía prácticamente de comercial dentro de Soto del Real y me estaba enviando de manera puntual a clientes que podían requerir, en este caso, de nuestros servicios. De investigaciones. Y nuestros servicios, pues... Sí, dime, perdona, Dani, que me caliento y no hay quien me no, es que te quería hablar de César Román también. Creo que el tema de César Román tiene un capítulo aparte, porque hasta, ya sabes que hace muy poquito tiempo, hará unos meses, dijo que el cuerpo estaba enterrado, el cuerpo de Heidi estaba enterrado en un municipio cercano a Madrid, que no había sido él, que había sido... O sea, yo no sé exactamente cómo llevaste la investigación en aquel momento, pero ahora que sé que tú fuiste una de las personas que llevó esa investigación, me voy a poner más encima para saber exactamente qué es lo que vistes y qué fue lo que encontraste en esa investigación del rey del cachopo, porque es uno de los temas más mediáticos que ha habido en este país. Pues mira, te puedo asegurar una cosa, Dani, además, te lo digo de manera muy honesta, desde una perspectiva muy personal, muy personal, porque no he tenido a César Román delante físicamente nunca, pero he tenido trato con él. He hablado con él por teléfono. La tenía preparada, pero como he tenido que cambiar de escenario, como sabes, por el tema de la conexión, sí. por si salía la conversación, enseñarte, él me escribe desde prisión de manera periódica, de manera habitual. Siempre me agradeció y siempre me agradece la participación que tuve en su caso, pero es que es un... De hecho, nosotros tenemos una academia de formación en criminalística y en ciencias forenses, y el caso de César Román, en nuestra humilde academia, lo ponemos como ejemplo, pero es un caso que yo sinceramente creo, y además si alguien nos oye que pueda recoger el guante, es un caso que se debería de analizar en las universidades, pero tanto en las facultades de Derecho como en las facultades de Criminología. Porque te puedo asegurar, como te decía, honestamente, que César Román es una persona, es un tipo que ha sido condenado. O sea, ahora es un tipo condenado por homicidio y técnicamente, criminalísticamente hablando, no hay absolutamente ni una prueba, ni una solo, que lo incrimine. Ni una. Pero sí que hay indicios, ¿no? En el caso de César Román, hay indicios sí que hay, y bastante claros, ¿o no? Bueno, hay indicios y para ser honestos, yo no soy jurista, pero sí que es cierto que la Sala Segunda del Tribunal Supremo estableció una doctrina en cuanto precisamente a la condena, o sea, en qué supuestos tú puedes condenar a una persona por indicios. Y los indicios muchas veces son armas de doble filo, y me explico. O sea, cuando una persona en un ámbito profesional, ya sea desde el sector público o privado, es igual, pero la policía cuando investiga un caso, cuando investiga un hecho delictivo, siempre tiene dos fuentes de información, dos grandes fuentes de información. O sea, esto digamos que sería
el ABC de la investigación policial. Clase número 1. Esos dos grupos, esas dos fuentes de información, por un lado son las evidencias físicas, para lo que es la investigación técnico-científica, y por otro lado son las personas. Esos son los dos grandes núcleos que nos van a nutrir de información para resolver un caso, para investigar un caso. Entonces, por un lado, como te digo, están las evidencias físicas, o sea, en este caso, pues las trazas instrumentales, la balística forense, la dactiloscopia, el procesado de escenario, las pruebas biológicas, en fin, cualquier aplicación práctica de la criminalística que podemos hacer a fin y efecto de resolver un delito. Y luego, por otro lado, tenemos las manifestaciones, los testigos. Yo voy a decir una frivolidad que siempre se la digo a mis alumnos desde hace ya, te puedo asegurar que desde el año 97 lo vengo repitiendo, o sea, es una frase que me conozco bien, y es que a las personas nunca hay que creerlas en el contexto de una investigación policial, porque las personas siempre mienten. Siempre. Y ya no digo que mientan de una manera interesada o que mientan de una manera deliberada, con la intención, obviamente, de entorpecer o de desviar una investigación policial, sino con ese afán de magnificar lo que saben, magnificar lo que han visto, desde diferentes puntos de vista que sean más adecuados tratar desde la psicología del testimonio que desde la criminalística, pero lo que no me cabe, no tengo ninguna duda, es que las personas mienten. Entonces, ese relato que puede hacer una persona en caliente, si ha presenciado un hecho delictivo, es uno. Pero si a esa persona la dejas dormir 24 horas y le vuelves a tomar declaración o le tomas declaración por primera vez, seguro que no va a decir lo mismo que en primera instancia. Va a recordar cosas que realmente no ha visto, va a estar sugestionada por una serie de factores que van a hacer que la percepción de aquello que ha creído ver no del todo sea cierta, se van a distorsionar distancias, colores y muchas dinámicas de lo que realmente ha pasado. Luis, perdona. En el caso de César Román, sí. Perdona que te interrumpa porque creo que esto es muy interesante. Entonces, para vosotros, para la policía o para los investigadores, ¿qué declaración sería la buena? ¿La primera, porque es la que más reciente tiene? ¿O las declaraciones que le hacéis después? O sea, que cuando interrogáis la segunda o la tercera vez. Sin duda la primera. Siempre la primera. Pero la primera, sin duda la primera, y además es una cosa que he recomendado siempre. Además, incluso en temas menores, en el testigo de un accidente de tráfico dentro de un seno, de una policía local, de una guardia urbana que tiene que investigar y hacer la reconstrucción de un accidente de tráfico. Aquellos testigos presenciales, es decir, cuando llega esa primera unidad, esa patrulla, aquellas personitas que hay por ahí, de manera inmediata les tienen que tomar declaración formal, por escrito y firmada. Porque eso que nos está manifestando esa persona en caliente, sin duda va a ser una información quizá más pobre, pero va a ser más real que la que nos pueda transmitir en un periodo de 24 horas. Ya no te digo si la declaración se toma en una semana. Esto desde un punto de vista, digamos, operativo policial, en cuanto a investigar. Ahora bien, estamos en un país donde nosotros estamos muy acostumbrados a ver en las series, en las películas, pues esos interrogatorios policiales, en los que se graba el interrogatorio, lo que dice la persona es vinculante, las confesiones son vinculantes, es que ha confesado, pum, ya está, ya tenemos la investigación, ¿no? Ya hemos resuelto el delito. Eso en España no pasa. En nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema, para empezar, la confesión no existe. No existe. O sea, una persona puede decir lo que le venga en gana, a pesar de que tenga derecho a no declarar contra sí mismo, pero puede mentir todo lo que quiera. No pasa absolutamente nada. Pero, por ejemplo, es que, perdona que te interrumpa, pero creo que es muy interesante lo que nos estás contando. Entonces, por ejemplo, el crimen de Sueca que ocurrió hace 15 días, que el padre fue a declararse culpable delante de la Guardia Civil, ¿no tendría ninguna validez que él se declare culpable? No, formalmente ninguna. Ninguna. Lo que pasa es que, bueno, de 0 a 100, es decir, pongamos, por ejemplo, ha fallecido una persona de manera violenta. Alguien ha matado a alguien. Sí. La policía empieza desde 0. Ahí empieza la investigación policial. La génesis es el 0. El primer paso sería el
dado el escenario, la génesis de una investigación policial es la inspección ocular. O sea, todo lo que no veamos, procesemos, recojamos, fijemos y analicemos en esa primera instancia lo vamos a perder para siempre, pero una autoconfesión, una declaración de culpabilidad no tiene ningún efecto procesal. ¿Qué ocurre? Que desde ese cero que hemos empezado, pues hombre, si nos entra una persona por la puerta diciendo acabo de matar a alguien, luego se comprueba que efectivamente hay una persona muerta y luego los indicios de ese escenario nos llevan a la conclusión de que efectivamente esa persona que ha reconocido haber matado a alguien, pues los indicios van de la mano, o sea, los indicios apuntan a que efectivamente ha sido así, la condena va a venir, o sea, digamos que en el auto judicial, el auto de la sentencia va a recoger que efectivamente esa persona confesó, pero va a ser un encabezado a después pormenorizar todas las evidencias que han puesto de manifiesto que realmente esa persona ha cometido el delito y que llevan a la convicción de ese juez o de ese tribunal que esa persona es culpable de sus hechos. Otra pregunta que tengo respecto a esto que estamos hablando, Luis. ¿En España se puede condenar por indicios? ¿Se puede, perdona? Sí, se puede condenar por indicios. Sí, como te decía, a través bueno, pues te puedes imaginar, ¿no?, de muchos procedimientos, la Sala Segunda del Tribunal Supremo estableció una serie de puntos tasados que se tienen que reunir para poder condenar a una persona por indicios. Pero claro, como te decía en el caso de César Román, vamos a rizar el rizo. Es decir, a César Román se le condenó por el homicidio de su pareja, de Heidi Paz Bulnes. Sí. Pero es que en este pasaje en concreto de este eventual homicidio, no hay absolutamente ninguna prueba del mismo. No tenemos cuerpo, eso para empezar, pero a pesar de no tener cuerpo, pues bueno, como decimos, hay una serie de requisitos y de condiciones en los que se podía establecer que una persona pues ha fallecido, ¿de acuerdo? A pesar de no tener cuerpo, porque ha desaparecido, porque hay evidencias, o sea, hay una cantidad de sangre. Si tenemos en el organismo en torno a los 4,5 o 5 litros y encontramos 1,5 litros, 2 litros de sangre de una persona, a pesar de no tener el cuerpo, pero es una evidencia clara de incompatibilidad con la vida. Claro. ¿Vale? O sea, sería una serie de indicios bastante contundentes en ese sentido. Pero en el caso de César Román, es que no hay ninguna evidencia, no de que César Román matara a Heidi Paz. No hay ninguna evidencia de que nadie matara a Heidi Paz. Porque Heidi Paz estaba desaparecida entonces. Pero cuando en las muestras... Claro. Porque ellos la policía encuentra el tórax, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente. Encuentran el torso. Sí. Encuentran el torso con una serie de matices, que, claro, ¿sabes qué ocurre también, Dani? Que en el momento de que se tiene una sentencia, digamos que es un documento que recoge el caso entero. Es decir, lo que no viene expresamente en la sentencia parece que no hubiera existido nunca. Pero a lo largo de la investigación algo quedó de manifiesto o algunas cosas quedaron de manifiesto. Una de ellas es que Heidi Paz Bulnes era madre de dos hijos, dos hijas, y ambos partos habían sido por cesárea. El torso no tenía ninguna cicatriz quirúrgica de cesárea. Y había una serie de evidencias físicas, morfológicas, como unos lunares, como el color de la piel, como el peso y la talla aproximada, etcétera, etcétera, que ya no coincidían con ese torso. Pero es que en cualquier caso se encuentra ese torso y será un tanto difícil de explicar y creo que algo más difícil de entender. Pero por otro lado tenemos las pruebas de ADN. Las pruebas de ADN que nosotros en general creemos que son, si me permiten la expresión, fetén. O sea, hay un ADN positivo, es de tal persona. Es que no es exactamente así. No es exactamente así. Lo que pasa es que hay que pormenorizar el argumento para que la gente lo pueda entender, pero es que no es
es exactamente así. O sea, tenemos la certeza científica hasta el momento de hoy que una huella dactilar es indiscutible. ¿Por qué? Porque no se han encontrado dos huellas dactilares iguales. Pero en el caso del ADN no es un cotejo directo, para que me entiendas. O sea, no es que tengamos algo especial en nuestro código genético que es único respecto a la población mundial. No, no es así. Por lo tanto, entramos dentro de operaciones matemáticas, de estadística, etcétera, etcétera. Una estadística muy amplia, evidentemente, pero una estadística que siempre deja un margen de error. Y ese margen de error, pues es como a veces meterte en el pajar y clavarte la aguja. Lo normal es que no te la claves, pero a veces te puedes meter en el pajar y efectivamente encontrar la aguja y clavártela. Por eso hay determinadas identificaciones genéticas que hay que cogerlas con pinzas. Y aquí entrarían, pues, muchos factores en un juicio que evidentemente llevan a la convicción de un tribunal para poder exonerar, absolver o bien condenar a una persona. Y es la credibilidad que te pueda ofrecer los peritos de un lado y de otro, es decir, los peritos de la policía, los facultativos forenses, los peritos de parte, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos aspectos que hay que valorar para entender los motivos y las razones por los cuales se condena a una persona o se absuelve a una persona. En el caso de César, como te decía antes, la policía tenía muchos indicios, ¿no? La maleta, el taxista, ¿no? Que carga con esa maleta que dice que pesa mucho. Es verdad que no tienen pruebas porque nadie abrió esa maleta y no se sabe qué había dentro de esa maleta. O sea, son indicios, pero no pruebas concluyentes. Pero ¿por qué entonces él hace unos meses declara en esa carta que el cuerpo está enterrado en tal lugar? Mira, solo un apunte, sería un monográfico, evidentemente, porque es largo todo. Uh-huh. Pero mira, solo en referencia a lo que tú has dicho de la maleta, sí, para que tus oyentes lo tengan claro. Esa maleta, ese peso que dice el taxista, ese peso, tú piensas que el taxista era conocedor, como toda España, de que César Román había desaparecido, de que Heidi Paz había desaparecido. Había fotografías de ellos en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, se buscaban por motivos diferentes. Ella para localizarla, evidentemente, y a él ya para detenerlo por esos indicios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese peso aproximado que dice el taxista lo dice de una persona viva. Es decir, esa maleta tan pesada, él lo referencia al peso real de Heidi Paz de esos carteles de eso no sé qué, de personas desaparecidas, donde pone la estatura, el peso, pues ese peso que él referencia, que ahora te lo digo de memoria, que quizá me equivoco, 50 y pico, 60 kilos, es el peso de una persona viva. En este caso él estaba señalando el peso de Heidi Paz Bulnes. Pero claro, si a un cuerpo le quitamos el cráneo, le quitamos las extremidades superiores y le quitamos las extremidades inferiores, pues hombre, esos 60 kilos, pongamos, por ejemplo, pues lo vamos a reducir quizá a 15 o 20, que es el peso del torso. Pero es que, por otro lado, también tenemos que pensar que hablamos de ese traslado de la maleta, de esa supuesta maleta que contenía un torso, que tampoco está acreditado, evidentemente, pero te puedo asegurar que un torso, es decir, nosotros en nuestro organismo, aparte de esos 5 aproximadamente litros de sangre, en un 90 y pico % somos agua. Entonces, hay un desprendimiento de todos los líquidos, más si cabe. O sea, esto pasa con cuerpos íntegros, pues imagínate con un cuerpo que se ha descuartizado. Claro. El torso, digamos que habría que envolverlo muy bien para no dejar ninguna evidencia biológica de que allí en el interior hay torso, porque el líquido, pues cualquiera que tenga humedades en casa puede saber que una gota de agua encuentra una salida y siempre la vamos a ver. Pues en el caso de la maleta hemos tenido evidencias tanto en la propia maleta como en el maletero del coche. Pero es que además de ello, tampoco tenemos que perder de vista el olor. El olor de una persona que a partir del fallecimiento, pues una persona empieza, nos empezamos a descomponer, pasamos por diferentes fases y demás, pero digamos que a partir de esas 24 horas, pues hombre, el olor de un cadáver, digamos que es bastante característico y bastante de ocultar en una simple maleta. No se obtuvo ninguna evidencia de esto.
Simplemente el peso y el lugar donde se dejó, era un lugar cercano a la nave donde se localizó el torso de Heidi Paz. Pero de esa maleta no hay ninguna evidencia. El testimonio del taxista, pues en otro contexto no hubiera tenido absolutamente ninguna validez. Ninguna. Pues Y discúlpame, pero no recuerdo la otra pregunta de Macías. sí, no, que por qué entonces hace muy poquito declaró en esa carta que el cuerpo Sí. estaba enterrado en Madrid. Pues, En Toledo, perdón. pues buena pregunta, gran pregunta. Yo estoy convencido de que lo que perseguía César es beneficios penitenciarios. De hecho, la que ha sido abogada suya, Ana Isabel, con la cual pues mantengo contacto y amistad, coincide lo mismo. Ella tenía redactado el recurso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque tenía la certeza, y comparto con ella, que se habían vulnerado derechos fundamentales de César Román, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, porque ha sido una condena, como te digo, podemos desgranar indicio por indicio todos los que supuestamente lo han condenado, y yo te daría una versión técnico-científica que seguro que entenderías, y si no, pues un razonamiento jurídico quizás es más difícil de interpretar. O sea, tienes muchas veces para interpretar un razonamiento jurídico tienes que ser, valga la redundancia, tienes que ser jurista, porque si no hay cosas que el ciudadano de a pie difícilmente puede entender, ¿no? Como una persona que ha robado 25 veces está en la calle. Eso no hay persona de a pie que lo pueda entender. En cambio, un jurista lo tiene perfectamente argumentado. Bueno, pues yo soy de los que piensan que la justicia tiene que ser de una sociedad en concreto, como es la nuestra, y tiene que ser el pensar general, o se tiene que adecuar al pensar general de esa sociedad en la cual está impartiendo justicia. Técnico y científicamente te puedo asegurar que un criminalista de Albacete, de Nueva York o de Nueva Zelanda interpretaría los datos y las evidencias exactamente como las interpreté yo. Y se daría, creo sin duda, que llegaríamos a las mismas, absolutamente a las mismas conclusiones. Ahora, jurídicamente, pues ya te digo, es algo, no hay discusión. Es decir, si un juez en España condena a alguien, o en cualquier sitio, pues no hay discusión. Ha sido condenado y entonces tienes los elementos legales de recurso y demás. Pero Ana Isabel había preparado el recurso y César le dijo que no lo presentara. Entonces, solamente puede responder a un motivo, y es reconocer los hechos a sabiendas de que el cuerpo son realmente caprichosos para aparecer, y hasta el momento no ha aparecido, con lo cual yo soy de los que piensa que no va a aparecer. Y si tú reconoces que has sido tú, pues bueno, ya puedes entonar el mea culpa, pides perdón, te has vuelto, pues también creo recordar que dijo que había visto a Cristo o a Dios, y que a partir de ahí pues puedes pedir beneficios o puedes acogerte a una serie, al menos solicitarlo, beneficios penitenciarios. De estar mejor en prisión, que me consta que ha habido determinadas etapas que no ha estado del todo en su mejor momento. Además, recalcando que César Román es un tipo que puede sobrevivir en cualquier ámbito, pero tiene que tener muchos recursos. Pero en prisión ha habido determinadas etapas que no ha estado del todo, digamos, bien. Y por otro lado, pues ya te digo, al menos poder pedir beneficios penitenciarios, de estar mejor dentro, de quizás salir en alguna ocasión o tener acceso a tener un ordenador en prisión como otros tienen. Es decir, tener esa serie de beneficios, pero hasta donde sé, pues tampoco lo ha conseguido. Con lo cual, imagínate, es un tío muy insistente, es un tío muy persuasivo, y si realmente él hubiera llegado a la conclusión de que moralmente y humanamente ha sido él, lo tenía que reconocer y tenía que ayudar a la investigación y que apareciera el cuerpo de Heidi Paz, pues lo hubiera hecho, hubiera insistido, y lo tendríamos aún hoy en día en los medios de comunicación, cosa que tampoco ha pasado. Yo creo que simplemente fue un farol, pues que no le salió como él pensaba, y ahora pues tiene que asumir que, además de condenado judicialmente, pues además ante la opinión pública ha reconocido los hechos que yo creo, sinceramente te lo digo, que él no cometió.
Pues vamos a hacer una cosa, porque el tema de César Román, del Rey del Cachopo, creo que es muy, muy, muy interesante. Y tampoco quiero que todo el directo vaya hacia el Rey del Cachopo, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Te Muy cito bien. otro día para hablar y dedicarnos a hablar de todo el Rey del Cachopo. Yo también me documento más y podemos preguntarte y debatir sobre el Rey del Cachopo, que creo que es bastante interesante, porque es uno también de los más mediáticos que ha tenido este país. Si te parece, hacemos eso. Nos citamos otro día Pues para hablar de César te, Román. te recojo el guante, Dani, encantado, será un placer. Sí, porque es un tema pero interesantísimo, y además, escuchándote hablar, que lo explicas todo tan bien, es que todavía te engancha mucho más y todavía te salen más preguntas y más dudas, y quiero que la cosa vaya rodada. Tú, como policía, como Mossos d'Esquadra, ¿te has encontrado alguna vez algún tipo de presión para cerrar casos? Porque es una de las cosas que se hablan, ¿no? Cuando se convierte en un caso muy mediático, que no sé si has llevado como policía casos mediáticos, te encuentras como que intentan o fuerzan que ese caso se tiene que cerrar lo antes posible. Pues, ¿sabes qué te digo, Dani? Que creo que, al menos en mi círculo íntimo, evidentemente, no tengo secretos. Pero abiertamente nunca me han preguntado esto, ni además de oficio, como diría el policía, me ha apetecido explicar nada al respecto. Pero, sinceramente, ahora te puedo decir que tengo Ujú. total libertad para decir lo que, total libertad y autoridad, al menos por el tiempo que he estado en la policía, y porque son vivencias propias, pues para decir lo que me venga en gana, al menos siempre que se ajuste a la realidad. Y además te digo que quien vea, que me consta que algún compañero va a ver este directo contigo, y como decían las abuelas, Constatar, lo ¿no? podrán atestiguar. Lo Sí. podrán atestiguar. Atestiguar porque ellos lo han vivido en primera persona a mi lado. Y ya no es tanto ese caso mediático o ese supuesto de investigación policial ante un caso mediático. Es algo mucho peor. Es algo mucho peor porque un caso mediático al final, mira, esto pasa en todas las sociedades. En Estados Unidos es un tema recurrente en películas, en series, que en el momento de que pueden matar a 40 personas y no pasa nada. Pero en el momento de que algún periodista dice que hay un asesino en serie suelto, aquí corre todo el mundo. Corren los políticos, si los políticos corren, evidentemente los jefes de la policía van a correr el doble que los políticos, y así exponencialmente hasta que llega abajo del todo, que están los investigadores de a pie, que son los que tienen que resolver el caso, ¿no? Estos son mecanismos de presión que no te lo puedes llegar a imaginar, porque un investigador o un equipo de investigación, porque al final los crímenes no los resuelve una persona, lo resuelve un equipo de investigación, un equipo multidisciplinar. Por un lado está la criminalística, como te decía, está la Ujú. policía científica, por otro lado están los investigadores de campo, que son los que buscan testigos, los que buscan grabaciones de vídeo, los que comprueban direcciones, matrículas, correo, los que solicitan medidas de investigación de policía judicial, como puede ser interceptar el correo, interceptar las comunicaciones, entregarse registros, poner localizadores a vehículos, es decir, un rosario de elementos para, al final, pues para llegar al fin, para saber qué es lo que ha ocurrido, que es tu trabajo, ¿no? Ya te digo, si fuera algo mediático, pues mira, lo puedo llegar hasta entender, que también lo he sufrido, ¿eh? También lo he sufrido en el sector público, en la policía. Pero muchas veces el pecado policial es ya no el tema mediático, sino el tema de intereses propios, que en un cuerpo policial hay muchos, y cuanto más grande sea el cuerpo policial, más intereses propios hay. O sea, yo he tenido un supuesto en toda mi carrera profesional, en 30 años, un supuesto donde he utilizado el arma de fuego. He disparado. Ujú. Y he disparado porque tenía la certeza, fue una identificación por la noche de paisano con un compañero mío, una furgoneta, una zona aislada en un polígono, y este se negaba a identificar, se negaba a bajar de la furgoneta,
Y entonces, en un momento determinado, pues yo tuve la certeza, él arrancó bruscamente la furgoneta y yo tenía la certeza de que había atropellado a un compañero mío, a Tony, pues si lo ve. Y entonces mi reacción instintiva fue disparar. Fue disparar contra la puerta del conductor. Es decir, luego cuando tienes un periodo de reflexión de quizá 10 minutos después, te vienen a la cabeza mil cosas, ¿no? Es decir, hostia, ¿y por qué, como hacen en las películas, no disparas a una rueda? ¿O por qué no disparas al aire? ¿O por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque tengo una pistola y porque reaccioné de manera instintiva. Y no soy Billy el niño, ni me glorio de haber utilizado el arma de fuego, ni muchísimo menos. Pero en ese caso en concreto, este individuo fue detenido y fue condenado judicialmente por maltrato de obra sin lesión contra mi compañero. No hubo un resultado lesivo, no le llegué a dar. Bueno, pues a mí el Cuerpo de Mossos d'Esquadra me expedientó por la imagen corporativa del cuerpo. O sea, vulneré la imagen corporativa del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, con el instructor, un secretario y, en fin, con el que fuera entonces el director general, que ni me acuerdo ni me apetece buscarlo, pues me suspendieron 16 días de empleo y sueldo. Que técnicamente no pasa nada porque, oye, te lo cubre el sindicato, tú cobras igual y además de ello, mira, fueron 16 acciones. Cuando me fui del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, para que tengas una idea, tenía más de 500 horas acumuladas. Acumuladas quiere decir que eran horas más y que no había hecho de fiesta. Y me fui tan ricamente sin pedir esas horas, con lo cual no me molestaba en absoluto. Pero para que tengas una idea, pues fue ese correctivo de decir lo que has hecho está mal, porque lo digo yo, que soy el Cuerpo de Mossos d'Esquadra y no está bien lo que has hecho. No te dan alternativa, o sea, no tenías que haber hecho esto, no tenías que haber actuado así. No, eso evidentemente, como ellos no estaban en la calle, pues evidentemente no te lo van a decir, pero sí que tienen la capacidad para corregirte. Y otros casos en los que a lo mejor, pues por nuestra eficiencia dentro de un ámbito de una área básica policial, dentro de un área básica pequeñita, pues teníamos quizá más éxito que una unidad regional de investigación y lo que fue peor, pues más éxito incluso. Llegamos a pisar de manera inconsciente, porque obviamente no lo sabíamos, a la División Central de Investigación Criminal en un tema de tráfico de drogas, digamos que importante. Bueno, pues a nosotros nos quisieron, además, no voy a decir el nombre porque él es Mosso todavía, además ha tenido la oportunidad de prosperar bastante más que yo en Mossos, y no voy a decir su nombre, entonces era Caporal Cabo. Pues a nosotros nos quisieron cortar el cuello de manera, obviamente, metafórica, pero nos quisieron cortar el cuello. Lo que pasa es que nosotros, pues hombre, obviamente ya teníamos, digamos, la mochila bastante llena, tanto en conocimientos profesionales como en bagaje personal, y hicimos lo adecuado para que no nos pudieran cortar la cabeza. Pero sí que de una operación de aquellas que dices, hostia, me va a caer mi primera medalla, pues en vez de medalla, casi que lo que nos cae es un expediente por hacer lo que yo considero que es un buen trabajo. Y por último, sin aburrir o nada más lejos de mi intención de aburrir a nadie, pues la última fue con otro caporal, o quizá cronológicamente fue la primera, donde tuvimos la oportunidad de en menos de 24 horas resolver un homicidio cometido años antes, pero además con todo lujo de evidencias y con todo lujo de detalles. Pero se estimó que, hombre, que no era el momento adecuado, ni éramos los adecuados para resolverlo, porque quizá el autor o el inductor de ese homicidio pues era alguna persona que tenía cierto interés estratégico para alguien. Dejémoslo ahí, porque de hecho no sé si ha prescrito o no, y tampoco quisiera. Hostia, pero... Y ahora me llamarán a la puerta. Pero lo que estás contando es muy fuerte. O sea, por intereses de alguien, a una persona no se le detiene, sí, porque hay intereses de que siga, sí, libre por H o por B. ¿Vale? Porque a lo mejor lo están investigando por otro lado o por lo que sea. Exactamente lo que acabas de decir, Dani. Exactamente lo que acabas de decir. Es decir, tú piensas que cuando una unidad... Esto te hablo ya actualmente, o sea, como conocimiento general. Cuando una unidad central, cuando una división central del Cuerpo de Mossos d'Esquadra tiene una investigación
de entidad abierta, piensa que hay un juzgado que tiene conocimiento de ello, la Fiscalía tiene conocimiento, es decir, están trabajando en de policía judicial. Entonces, ya te digo, hay un juzgado que tiene una causa que generalmente pues, está en secreto de sumario, en secreto de actuaciones, mejor dicho, y la Fiscalía, pues, hombre, está detrás de la investigación policial, en este caso está detrás de la investigación de Mossos d'Esquadra. Imagínate que es una investigación, por poner un ejemplo, que es de narcotráfico, ¿vale? Y que esta investigación es tan grande que además de afectar al propio cuerpo de Mossos d'Esquadra, pues afecta al SVA, al Servicio de Vigilancia Aduanera, que es la Policía Judicial de Hacienda. Que, por si la gente no lo sabe, Hacienda tiene una policía secreta porque van de paisano, que se llama Servicio de Vigilancia Aduanera. Además, os podéis imaginar, por la definición, que tienen muchos medios para la lucha, especialmente contra el narcotráfico y contra el contrabando, etcétera, etcétera. Desde embarcaciones, coches, en fin, tienen mucha... Claro, digamos que es un pescado muy grande, ¿vale? Y ahora imagínate por un momento que una unidad, como te decía, pequeñita, insignificante, que ni los de Barcelona conocen, pues a través de esos mecanismos de investigación que tienen los investigadores de verdad, que es hablar con lo peor de cada casa, es pisar la calle, es ir buscando información, es pues que quizá un camello insignificante te lleva a un distribuidor un poquito más grande, es un poquito más grande, pues quizá a uno mayor, y ese mayor pues no le apetece pisar la cárcel o que se le investigue y te da el nombre de terceros, es decir, vas subiendo en esa investigación. Bueno, pues llega un momento que por un motivo X revienta esa investigación a un nivel local y queda destapada una persona a la que una división central está investigando. Claro, ¿cómo le explica eso el jefe de la división o el encargado de la investigación o quien sea al Ministerio Fiscal que el propio cuerpo de Mossos d'Esquadra ha mandado a tomar por saco una investigación? Claro. Es difícil de explicar. Y eso pasa porque no hay información, ¿no? Porque la información generalmente debe de ir de manera bilateral para que no pasen estas cosas. O sea, yo no quiero saber todo de una persona, pero, hombre, si llego a ella y la pongo en el ordenador, pues al menos saber que esa persona está investigada. Luis, ¿Y por quién? Uno de los casos más ejemplos son los atentados de Barcelona. Bueno, sí, por ejemplo. Esto es por las miserias, las diferentes miserias de los cuerpos de policía. Pero entre vosotros mismos, decir, entre los veces, cuerpos, ¿no os pasáis información para, por ejemplo, los atentados de Barcelona, saber que esos tipos estaban vigilados? No se pasa la información. O sea, tú dentro de un mismo territorio, ponte por ejemplo, la provincia de Barcelona, ¿vale? Hablemos el tema que tú has sacado, yihadismo, integrismo islámico y eventuales atentados terroristas. Bueno, pues en tu demarcación, en tu provincia de Barcelona, tienes trabajando a los servicios de información del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Tienes trabajando los servicios de información de la Policía Nacional. Tienes trabajando los servicios de información de Guardia Civil. Tienes trabajando muy probablemente a los servicios de información de la Guardia Urbana de Barcelona. Y tienes trabajando los servicios de información de todos nosotros, que es el Centro Nacional de Inteligencia. Todos esos cuerpos no comparten información entre sí. Pero esto de una base de datos única, donde todos aportamos nuestra cucharada para una investigación integral entre todos y que todos tengamos un final feliz, es un canelo. O sea, es que no funciona así. Pero, Luis, ¿esto pasa solamente en España o en todas las policías? No, yo creo que estos son miserias humanas que pasan en todas las policías. Creo que pasan en todas las policías. De hecho, el día a día dice que una policía local pequeñita, digamos de un pueblo de 15 guardias, pues a lo mejor tiene una información que el Cuerpo de Mossos d'Esquadra no tiene. Generalmente, en las policías locales sí que transmiten toda la información que tienen. Pero cuando pasa al revés, no. Es decir, a lo mejor tenemos a un tío súper peligroso en un pueblo pequeño en concreto que los Mossos d'Esquadra están investigando y la policía local, que es la que va a tratar con él a pie de calle, no tiene ni idea de que ese tío es peligroso. Claro. O a lo mejor estás haciendo una operación encubierta de hachís en una cala, digamos, cercana a Blanes y la policía local acaba a tiros
con la División de Investigación de Mossos de Escuadra, porque los policías locales que pasan por allí pues ven a un tío raro con una pistola en la mano. Y claro, evidentemente no lo van a recibir con confeti y con matasuegra, lo van a recibir con un arma de fuego. Me parece increíble, de verdad, porque al final tiene que ser seguridad ciudadana, ¿no? Al final tiene que haber una seguridad nacional para que no ocurran casos como los atentados de Barcelona, que esos personajes estaban siendo investigados y resultó que podían campar a sus anchas por Barcelona, atentar, y luego dicen, no, es que uno de ellos era confidente de la Policía Nacional. No, es que el CNI estaba detrás de ellos también porque los tenían como confidentes. Hostias, ¿y esto no puede haber una base de información para que vosotros, Mossos, para que la Archancha, para que la Guardia Civil, para que todos los cuerpos de seguridad sepan que esos personajes están siendo investigados y puedan seguir sus rastros? Vamos, es que me parece increíble, de verdad. Es increíble, te lo digo yo desde dentro Ya. y ahora te lo acentúo desde fuera. Es increíble. Es increíble, pero te diría más. En términos históricos, antes de ayer, donde se empezaron a compartir las bases de datos científicas. Las bases de datos de huellas, las bases de datos de ADN, las bases de huellas de balística. Ya te digo, quizás son realmente hace 25 años, no hace más. Pero en términos históricos es antes de ayer. O sea, lo que no era imaginable es que una persona que, por ejemplo, ha violado en Tenerife, sí, y su ADN lo tuviera la Guardia Civil de Tenerife, pues la Archancha en el País Vasco no lo tuviera o no tuviera acceso a ese ADN. Hostia, es que es muy fuerte. O los Mossos de Escuadra en Cataluña. Eso ahora no pasa. Ahora hay bases de datos conjuntas, datos a nivel de AFIS, de SAID, de Sistemas Automáticos de Identificación Dactilar, de IBIS en cuanto a balística, de CODIS, de IBIS, de programas FENIX, creo recordar que se llamaba. Es decir, son bases de datos conjuntas. Teóricamente, de manera a un nivel técnico, un violador en Gerona puede ser identificado por ADN en Nueva York. Técnicamente es posible. Y ¿Vale? una consulta. Si una persona está fichada por la Guardia Civil, ¿puede ser que la Policía Nacional no le aparezca que esa persona está fichada? ¿O que los Mossos no le aparezca que está fichada? No, actualmente ya no. Antiguamente sí, por ejemplo, en Blanes, en el año 95, 96, 97, 98, durante todos estos años, todos los detenidos que le cogíamos las huellas y las fotografías, nosotros, los Mossos de Blanes, hacíamos fichas para Policía Nacional o para Guardia Civil. ¿Vale? Entonces tenía las mismas huellas que tenemos nosotros. Y desde hace no sé cuánto tiempo, creo que no es un único sistema conjunto, pero sí que digamos que se van actualizando, es como las actualizaciones de iPhone. Van actualizando la base de datos entre los cuerpos policiales. O sea, yo te vuelco información a ti, tú me vuelcas información así, a mí. Creo que este es el sistema. Pero bueno, no pasa. O sea, una huella dactilar recogida en Teruel se puede identificar en Blanes o al revés. O sea, hoy en día está compartido. Pero no pasa lo mismo con la información. La única manera de que no pasara, podríamos decir que el ideal sería un único cuerpo de policía para toda España. ¿Vale? Entonces dices, bueno, muerto el perro se acabó la rabia. Claro. Es decir, si no hay diferentes cuerpos de policía, nadie se puede quedar la información. Bueno, pues te puedo asegurar que pasaría exactamente igual. Aunque solo fuera un cuerpo de policía, porque pasa. O sea, en determinados departamentos, en determinadas, por ejemplo, policía judicial, si tiene una investigación en marcha, cierra la puerta para que el de seguridad ciudadana no esté mirando el ordenador a ver quién tiene en pantalla. O sea, que la gente es muy celosa de guardar su información. Y eso para el ciudadano o para esta sociedad es muy contraproducente. Porque quizás tú puedes estar 3 meses, y eso me pasó a mí en Blanes, porque yo vine a trabajar de policía a mi casa. Y para lo que para algún compañero era intentar identificar a una persona, yo sabía el nombre, los apellidos, dónde vivía y a qué colegio había ido y probablemente a mi misma clase cuando éramos pequeños. Sí. Porque conocía el territorio, no por ser el más listo, sino porque estaba trabajando en mi casa. Pues, por tanto, si abrimos un poco ese cajón de la información, hombre, yo creo que hay peligros porque, hombre, evidentemente, tampoco todos los policías son buenos. Está claro. ¿Eh? Está claro. Lluís,
Siguiendo hablando así de la policía, porque ya veo que también el chat está alucinando. El chat está diciendo que des clases criminalísticas, que dónde se tienen que apuntar, ¿vale? O sea, por ahí lo están diciendo, que si das clases criminalísticas, ¿dónde se tienen que apuntar? Pues mira, Claro. aprovecho la cuña publicitaria y digo que tenemos una academia de criminalística y ciencias forenses. Además, lo hacemos con grupitos muy reducidos, con gente, digamos, no seleccionada, pero sí que hemos rechazado a gente porque evidentemente hay cosas, no tengo tabús ni no me guardo información con mis alumnos. A determinadas personas, pues si puedo hacer una selección o un filtro previo, lo hago. Al menos para no tener un conflicto ético y moral como me ha pasado alguna que otra vez. Pero sí, hacemos clases de criminalística, efectivamente. Aquí tenéis la página web, tenéis todas sus redes sociales también para que podáis, si queréis entrar, y el email también lo tenéis, y el teléfono de contacto por si queréis hablar con Lluís para apuntaros a esas clases de criminalística, ¿vale? Lo estáis viendo en su propia web, que es Duque/Witmac, y estudio criminalista y asesoría legal pericial. Ahí lo tenéis también, y justamente abajo de la web ya podéis ver tanto el email, que es info@duquewitmac.com, como el teléfono de contacto también para que podáis apuntaros si queréis contactar con Lluís o con su mujer, que los dos llevan esta empresa de criminalística. Más cosas, Lluís, es que ya te digo, se nos pasa el tiempo volando hablando contigo. Bueno, y aparte que la gente me está diciendo que te traigo una vez a la semana, pero es que, a ver, Lluís tiene que trabajar también. Lluís no puede estar aquí una vez a la semana. Nos tenemos que asociar, Dani, nos tenemos que asociar. Sí, sí, sí. Bueno, queda tomarnos esa copa de vino en Blanes. Ahora que empieza el buen tiempo, que ya se acaba el invierno, y yo ya tiraré más para la Costa Brava, cuenta que cuando esté por allí te escribo y te llamo, ¿eh? Eso te lo por seguro. Este verano concretamos. Eso es, sin duda alguna. Has hablado de cosas muy interesantes. Yo ahora quiero centrarnos también. El caso Biondo ya es un tema que hemos tocado muchísimo contigo aquí. Y creo que también va a ser apasionante el volver a tocarlo con nuevos datos. Pero quiero irme a una cosa que has dicho anteriormente y que ha pasado en otro de los casos más mediáticos, quizás el más mediático que ha tenido desde hace décadas España, que es el caso Sancho. Me imagino que tú estarás al tanto, al menos, de lo que pasó con el caso Sancho. Sabes que Daniel acabó con la vida de un colombiano en Tailandia, lo descuartizó y lo repartió por el mar y tal. Sabes que el cuerpo se encontraron partes, pero no se encontró todo. Y la documentación de Ewin la hizo desaparecer también, pero nunca se encontró. Yo te quiero hacer una pregunta, porque tú como policía y como investigador o como criminalista, esto lo habrás visto muchas veces. Un asesino confeso, ¿por qué no acaba de confesar del todo? ¿Por qué no dice dónde está el resto de las partes del cuerpo? ¿Por qué no dice dónde está la documentación? ¿Por qué? Pues oye, Dani, gran pregunta. La reflexión, desde luego, es que me la voy a apuntar, porque ¿sabes qué pasa? Creo, que la respuesta es más criminológica que criminalística. Uh-huh. Entonces, yo no soy criminólogo, soy criminalista solo. Digamos que yo soy el ñapas y la arquitecta es mi pareja. Uh-huh. Dicho de otra manera, o sea, la criminología habla, entiende del concepto de delito, del concepto de crimen, del delincuente, de los motivos, al menos lo intenta estudiar, a pesar de que siempre hago la broma con ella, que ya obviamente ya son muchos años y no se enfada. Pero yo le digo que la criminología es una carrera que se fundamenta en teorías. Entonces, claro, una carrera que se fundamenta en teorías, hostia, pues digo, tú lanza otra teoría y te van a ser la hostia en criminología, ¿no? Porque como todos son teorías, pero bueno, en cierta manera no es así. La criminología se encargaría de responder a esa pregunta. O sea, muchas veces piensa que yo tuve un levantamiento de cadáver que quizás te responde en algo a la pregunta. Un levantamiento de cadáver que el escenario fue un tanto extraño, porque era un hombre mayor que vivía prácticamente solo, excepto que tenía acceso a su domicilio
la que había sido su mujer. El hombre tenía una avanzada edad y bueno, esta mujer pues iba, creo recordar que una vez al mes o 2 veces, a limpiar un poco, a llevarle algo de compra y ya está, ¿vale? Pero el escenario, cuando llegamos nosotros, que estaba preservado por los compañeros de seguridad ciudadana, uniformados y demás, estaba el cuerpo prácticamente debajo de una mesa, había espacio perfectamente para que el cuerpo estuviera debajo de la mesa, completamente desnudo, y además era un hombre con una masa corporal muy reducida, muy delgadito, se veían todos los huesos, pero estratégicamente tenía una toallita de estas de baño muy pequeñita que le tapaba los genitales. Entonces es algo que si tú analizas la dinámica de los hechos, no había evidencias de ningún traumatismo, o sea, muy posiblemente, digamos, la autopsia fue una autopsia blanca. Es como denominan los forenses a cuando no tienen, a pesar de haber estudiado tanto, no tienen ni puñetera idea de por qué ha fallecido la persona. Lo podemos resumir así. La persona ha muerto porque ha muerto, porque han cesado sus funciones vitales. Parada cardiorrespiratoria. Vale. Todo esto es la consecuencia, pero no es el origen. ¿Por qué muere una persona? Bueno, pues a veces, como consecuencia de la autopsia y de la práctica analítica que se hace de la recogida de fluidos, si es que se hace, eso ya hablaremos el año que viene, si quieres, porque también da para un capítulo, pues muchas veces no hay una explicación. O sea, parada cardiorrespiratoria, pum, ya está. Pero estéticamente, en una dinámica de una persona que haya fallecido, incluso, pongamos algo más sencillo y al alcance de cualquiera de nosotros, un infarto. Un infarto y ha muerto. Bueno, pues si yo estoy en el baño desnudo, tengo un infarto y muero, pues me van a encontrar desnudo en el baño. Pero ¿quién me pone esa toallita en los genitales? Es decir, una persona es capaz de matar sin ningún tipo de problema en una situación determinada. Cualquiera de nosotros somos capaces de matar. Si nos ponen en una determinada situación de estrés, de miedo insuperable, en fin, estás con tu mujer en casa y te entra un fulano con un cuchillo por la ventana, o sea, soy capaz de arrancarle la cabeza, pero a bocados en el cuello. Cualquiera de nosotros es capaz de matar. Pero inmediatamente después de la acción ya tenemos ese muro de contención. Eso que creo que, no soy psicólogo, pero creo que Freud lo describió, ¿no? Lo que era el yo, el superyo, el ello, o sea, esas barreras morales que la vergüenza, ¿no? Lo que se conoce en criminología como la vergüenza. ¿Por qué tienes miedo de que te cojan? Por el castigo, por la vergüenza de verte descubierto. Pues una persona es capaz de cometer el crimen más atroz, pero inmediatamente después de la comisión del delito, luego te viene todo lo que llevas dentro. Y a lo mejor la presencia de una persona desnuda con los genitales al aire, pues no te parece, o sea, te ha parecido bien arrancarle la cabeza, porque era necesario. Pero no es necesario que se vea con los genitales al aire ahora que va a venir tanta gente. Hostias. Por eso, en el mecanismo mental de una persona que comete un crimen, sí, dando por hecho de que lo ha cometido, o sea, pongamos el supuesto ideal, ha cometido un crimen. ¿El por qué no aparece en la documentación? Pues hombre, puede ser por muchos motivos personales y deliberados propios, o también pueden ser por motivos circunstanciales. Porque a lo mejor nos ha tirado un cubo de basura y la basura esa ha pasado un niño en Tailandia y le ha pegado fuego precisamente a esa basura. Vale, estoy de acuerdo en eso. Que puede haber circunstancias en las que pues ya no se puedan encontrar, ¿no? Por ejemplo, el teléfono móvil, pues puede ser que lo tirase al mar y tal y desapareciera. Pero una persona que se declara culpable, que hace una declaración explicando, que hace una reconstrucción explicando cómo ha acabado con la otra persona, ¿por qué? Sí, claro, esto a lo mejor sería por un tema de hablarlo con un psicólogo, seguramente, es que no lo sé. ¿Por qué cuando confiesa no lo confiesa todo? ¿Por qué se guarda algo? O sea, si estás diciendo que lo mataste, que lo descuartizaste y que lanzaste partes al mar, ¿por qué el torso no dices dónde lo lanzaste? ¿Por qué la documentación no dices dónde la pusiste? ¿O por qué el teléfono móvil no dices qué hiciste con él? Entonces, es extraño. Y quizás es lo que tú dices, en la mente de un psicópata o en la mente de un asesino es muy difícil escarbar.
y a lo mejor se necesitaría un psiquiatra o un psicólogo para llegar a entender el por qué una persona que lo confiesa y reconstruye un crimen no confiesa todo, ¿no? No, tienes mucha razón, Dani. Lo que pasa es que aquí digamos que se nos abre bastante el abanico, porque esto es como, para que lo entiendas, como si yo tengo un coche eléctrico y voy a una gasolinera e intento meter la manguera de gasoil. Uh-huh. Por más vueltas que le dé al coche, no la voy a poder meter en ningún sitio porque no hay depósito de combustible. Sí. Entonces aquí damos por hecho que es muy aventurado hablar de casos o de temas que no he tenido el expediente judicial completo y he podido valorar y he podido razonar y he podido contradecir, como en cualquier caso, que tú ante un mismo hecho tienes que elaborar diferentes hipótesis para comprobar cada una de las hipótesis y poder afirmarla o desmentirla, y vas a la hipótesis siguiente. Es decir, eso al final es lo que es el método científico, ¿no? Y en este caso damos por sentado de que todo lo que sabemos del caso lo ha manifestado este chico, lo ha manifestado Daniel Sancho. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el escenario. El escenario es muy importante. El escenario, te digo, el país, la cultura, es decir, la confesión, yo desconozco si en Tailandia es vinculante. En España ya te he comentado antes que no. Pero por otro lado, entiendo, no me cabe duda, que no es lo mismo confesar ante la Guardia Suiza o la policía londinense que ante la policía en Tailandia. Creo que no es lo mismo. Sí, yo realmente confieso. Es decir, te hemos pillado por la muerte de Edwin Arrieta, ¿verdad? Bien. Vale, pues ahora que ya estoy detenido, confieso. Yo no sé si eso se ha producido o no. Porque confesiones voluntarias, al final, mira, yo te digo, no soy un asesino. Pero si yo matara a alguien y me cogiera a la policía, hombre, ¿qué necesidad tengo yo de colaborar con la policía? Para que al final caerle bien a los que me van a meter en la cárcel. Que quizás si otra persona razona de una manera diferente y dice, no, me he equivocado, voy a colaborar con vosotros, no puedo soportar que la familia no sepa. Totalmente entendible. Por miedo pero puede ser. En primer lugar habría que poner... Luis, a lo mejor por miedo, claro, porque cuenta que en ese país existe la pena capital. Entonces, por miedo dices, oye, sí, pues a lo mejor colaboro para que no me caiga una pena capital. Sí, pero igualmente la pena capital para muchos es lo peor que te puede pasar y para otros, pues hombre, llegados a este punto, pues tampoco es tan malo, quiero decir. En vez de estar toda una vida en prisión, pues que me quiten de en medio y ya está. Uh-huh. Pero a mí lo primero que me llamó la atención es, y además lo comenté de manera, tengo que decirlo, de manera jocosa y de manera, bueno, pues muy, muy alegre, pero cuando oí la noticia de que el chico este había confesado, digo, hombre, es que es muy fácil confesar en Tailandia. En Tailandia es más fácil confesar que en España, porque si no confiesas, te hago confesar. Es decir, hay determinadas culturas y determinados países donde aquí tenemos clarísimo, cristalino, tenemos el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tienes unos derechos fundamentales a una persona, por supuesto, no detenida, pero si está detenida, tú tienes que velar por su integridad. Uh-huh. O sea, cuanto menos ponerle una mano encima. Eso de pegarle a un detenido, vamos a ver, yo creo que actualmente es ciencia ficción en España. Pero en cambio todos podemos ver vídeos en redes sociales de otros países, pues del sudeste asiático, de Latinoamérica, donde una hostia por parte de la policía, pues es un mecanismo más y llevan el bolígrafo, el silbato y la hostia que te doy. Es decir, entra dentro de la cultura de ese propio país. Claro, yo creo que si buscamos alguna noticia de otros casos similares, incluso no de homicidios, sino de otros delitos en Tailandia, pues a lo mejor el reconocer los hechos o el confesar es prácticamente deporte nacional después del Muay Thai. No lo sé, ¿eh? O sea, estoy lanzando un brindis al sol. Pero por otro lado, ya te digo, son aquellos mecanismos mentales que yo, llegado el momento de decir, hombre, pues a lo mejor os digo que he sido yo, no sigáis buscando, no perdáis el tiempo, he sido yo, y recuerdo que tiré, esto va a sonar muy frívolo y un tanto dantesco, ¿no? Pero que tiré una extremidad en tal sitio. Y os voy a hacer un plano del recorrido que hice. Claro, si yo digo que he tirado una extremidad en un sitio y vas y encuentras la extremidad,
yo tenía un conocimiento previo de que efectivamente estaba allí. Pero tenía el conocimiento previo de que realmente estaba allí. No podemos inducir de que yo tenía el conocimiento previo o que yo había matado a esa persona. Que es un poco la analogía que te ponía, o el ejemplo que te ponía con el caso de César Román, del rey del cachopo. Sí, sí. No estoy diciendo que el chico este sea inocente. No lo sé, no tengo elementos para decir que sea inocente. Creo que sinceramente, ya no yo me libre, pero creo sinceramente que en esa defensa del chaval este, del chico este, hacía falta la figura de un criminalista. Hacía falta la figura de un criminalista y de un criminalista que estuviera muy al caso de cómo trabaja la policía en Tailandia, que hoy en día, pues hombre, no cuesta tanto saber cómo funciona la policía en un determinado país, ¿no? Pero yo creo que esa figura faltaba, más que una figura criminológica, que también por parte creo que además los conozco tanto a Carmen Balfagón como a Ramón Chipirrás, y obviamente una defensa letrada, obviamente, podemos poner una serie de matices, pero creo que faltaba en esa defensa, en ese equipo de defensa, la figura de un criminalista que pudiera valorar todos estos aspectos, porque ya te digo, a lo mejor la evidencia que conoce todo el mundo por todo lo que ha salido en los medios de comunicación, pues tampoco era una evidencia tal en esa instrucción policial o en esa instrucción judicial, sino que son cosas que se han ido dando, por supuesto, y realmente no es así. Es un poco la reflexión que te queda hacer. Sí, sí. A ver, que la policía en cada país trabaja de una manera diferente y aquí a lo mejor forzaron a Daniel a tener que confesar, pero es verdad que cuando él confiesa, además reconstruye los hechos, reconstruye cómo lo hizo, dónde descuartizó el cuerpo y luego en la misma reconstrucción también señala los lugares donde había lanzado determinadas partes del cuerpo. O sea, en este sentido como que es como leche, o sea, blanco y en botella, leche en ese sentido. Pero lo que yo, claro, a mí lo que más me fascina de todo esto de la mente del criminal es intentar averiguar cómo piensa. Por eso te decía, ¿por qué confiesas algo? ¿Por qué señalas dónde estaban las partes del cuerpo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué haces una reconstrucción con la sangre fría? Dices cómo cortaste el cuerpo, cómo lo haces todo y luego resulta que hay determinadas cosas que te guardas en un cajón para no contarlas nunca y que nunca vean la luz. Y no es la primera vez, no es el único crimen que hemos visto en esto. Hemos visto muchos crímenes así. Sí. Muchos crímenes. Totalmente de acuerdo. Ahora estaba pensando que estamos viendo una serie brutal. Voy a hacer un poco de publicidad en Netflix, que lamentablemente es que no recuerdo cómo se llama, pero es un agente del MI6 británico y están buscando una asesina internacional, ¿vale? Que es una psicópata de manual. Entonces, claro, un poco lo que se pone de manifiesto en esta serie viene a colación a lo que dices tú, y es que tenemos en cuenta, yo soy incapaz de matar un pájaro, soy incapaz. O sea, yo no podría ser cazador porque no le encuentro el sentido ni la satisfacción de pegarle un tiro a un bicho. Yo no lo concibo, lo entiendo, ¿no? Y lo respeto y, oye, no hay nada que decir. Pero yo personalmente no soy capaz. No soy capaz porque, ya te digo, valoro y respeto la vida hasta de una planta y las cuido. Pero hay personas que esa concepción del mal no la tienen ni como tú ni como yo. Pues el psicópata, a pesar de que me lanzo a un territorio que ahora me pueden dar por todos los lados, porque no es el mío, es un ámbito criminológico, psicológico, psiquiátrico, como lo quieras afrontar desde diferentes ópticas, pero yo creo que para que todos nos entiendan lo más importante es decir que el psicópata no tiene esos mecanismos mentales como tenemos el resto de las personas, voy a seguir ahondando, normales. Normales en el sentido de seguir más lejos de sentimientos, de emociones. Exacto. O sea, yo si daño a una persona, aunque sea de manera verbal, al momento a todos nos puede pasar que me siento muy satisfecho por el ego personal de decir, le he hecho daño yo a ella y no ella a mí. Pero a los 5 minutos me voy a sentir mal por haber dañado a una persona de una manera intrascendente, porque si no le hubiera hecho daño no hubiera pasado absolutamente nada. Exacto. Pero ya tengo esas barreras de contención, tengo esos mecanismos mentales que me llevan a no cometer una serie de acciones que pueden lastimar, pueden hacer daño a otras personas.
Pero es que un psicópata no tiene esos mecanismos mentales. O sea, un psicópata bebe agua y te corta el cuello con la misma naturalidad y sin tener ningún mecanismo de contención. Sí, sí. Y no Falta de se tiene por qué empatía. arrepentir porque para él no. Claro, claro, claro. O porque, oye, porque te has constipado y para evitar que no te encuentres, que no pases estos 2 días de que te encuentras mal estornudando, pues oye, te mato. Y encima tiene una justificación para cometer el crimen. ¿Me entiendes? A partir de ahí, claro, yo creo que lo más complicado del universo, de todo el universo, no es si tenemos vida en Marte o no, es esos mecanismos mentales que tenemos todos nosotros, y ya no solo cuando estamos hablando a nivel personal o en público, sino cuando no decimos nada. O sea, cuando estamos pensando en nuestra intimidad y esas diapositivas que nos pasan por la cabeza, que muchas veces a lo mejor podemos llegar a pensar, hostia, si se nos viera, si tuviéramos una ventanita aquí de lo que estamos pensando en este momento, ¿qué pensaría la gente de mí? ¿No? Exacto. De lo que somos o no somos capaces de hacer. Fíjate que ahí le has dado Es, tú, que es más importante, quizás más que conocer si hay vida en Marte, conocer la mente humana para saber exactamente cuál es nuestro por comportamiento. supuesto, Totalmente de por acuerdo. supuesto. Yo creo que ahí la inteligencia artificial tiene mucho campo para poder trabajar y estudiar. Exacto. Luis, vamos a hacer, porque nos estamos pasando ya de tiempo, pero vamos a hacer, si te parece, que la gente te pregunte, porque he visto que iban preguntando, pero si queréis preguntar a Luis cualquier pregunta que queráis hacerle, pues ponéis pregunta y le ponéis la pregunta al lado y yo os la leo, se la leo a Luis, haremos unas 5 preguntas más o menos para que Luis pueda contestarlas. Mientras van escribiendo las preguntas, te quiero hacer otra yo más. Hay un caso en España también, en Cataluña concretamente, que es donde vivo yo. Si es que yo vivo muy cerca. El crimen de Can Amat. El crimen donde una pareja mata a la otra pareja y resulta que son hermanos. No sé si estás estuviste muy enterada de ese crimen. Pues la verdad es que no, Dani, es que te lo digo, al final me vas a creer, porque es que no tomo, te lo digo en serio, es que incluso huyo un poco de las noticias, Para no no, veo, para no no acostumbro a intoxicarte, ver. ¿no? Sí, no, te lo digo en serio, quizá por la saturación del trabajo, que no lo tengo en mente, pero bueno, si es alguna pregunta, me das algún dato, Nada, buenamente haré lo posible. era más que nada para ver cómo es la mente humana, mientras ellos van preguntándote para ver cómo es la mente humana, porque en este caso resulta que la casa la comparten 2 hermanos con sus respectivas parejas y una de las parejas decide acabar con la vida de la otra pareja, descuartizarlas, meterlas en el congelador de la casa y se dan a la fuga y se marchan. O sea, claro, más que nada para que veas un poco cómo es la mente humana en ese sentido, ¿no? Incluso a tu propia familia eres capaz de... No, desde luego. En fin, increíble, increíble. Luis, tenemos por aquí una pregunta. Por aquí me dicen, que la había leído yo antes, mira, está aquí, la hace Mim Ortiz. Dice, Luis, ¿has coincidido profesionalmente con Óscar Tarruella? No, no he coincidido, no hemos coincidido en el espacio y en el tiempo. Es decir, coincidimos en el espacio y en el tiempo en la Escuela de Policía de Cataluña en el año 92 porque somos de la misma promoción. O sea, estuvimos esos 9 meses juntos, a pesar de que no cruzamos ni una palabra, vaya, porque íbamos por secciones, no estábamos en la misma sección, pero estuvimos aquel tiempo juntos y luego él fue a Gerona, creo recordar, A Figueras, ¿no? y Estuvo yo él. a Blanes, o en Figueras. Sí, yo estuve en Blanes. Entonces no coincidimos, no. A pesar de eso, creo que tenemos la misma edad y somos de la misma promoción. Pero en el trabajo no hemos coincidido. Por aquí hacen otra que creo que no sería tanto para ti, sino más bien para un psicólogo. Dicen, una pregunta, ¿el psicópata se reinserta? Esto lo dice Mari Carmen González Gordillo. Yo me lanzo, pero ahora sí, como tertuliano, porque no es mi especialidad. El psicópata no es que se reinserte, sino que hay muchos entre nosotros. Generalmente, y ahora que nadie me mire mal y que nadie se me enfade, pero muchos directores generales de grandes empresas son psicópatas. Sí. Por ejemplo, hay muchos que esto tampoco se enfaden, que están más fuertes, pero hay mucho pirómano entre los cuerpos de bomberos.
esa atracción por el Por el fuego, fuego, ¿no? esa vinculación del trabajo. Algo tenemos que tener los policías cuando lo que buscamos precisamente es estar al lado de situaciones en las que el resto de personas se van corriendo de allí. Claro. Es decir, muchas veces vamos a escenarios donde la mayoría de personas no querrían entrar. Pero en este sentido sí hay muchos psicópatas que ya no reinsertados porque no han llegado a salir nunca de la sociedad, o sea, que conviven normalmente con nosotros y que... Disculpa que me ha entrado aquí un imprevisto. Vale. Madre mía. Lo siento, hay cosas del directo. Es lo que hay. Cuando estamos en directo es lo que pasa. Es lo que pasa. No, pero tienes toda la razón, porque hay mucho psicópata integrado en la sociedad que no se conoce que es psicópata. Por ejemplo, tú has hablado de gente muy poderosa, empresarios muy poderosos, empresas muy grandes, políticos también. También hay mucho político que es psicópata integrado. O sea, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Por aquí había otra pregunta que decían, espera un segundito, era referente a lo de Sancho, de por qué no confesaba todo, y por aquí dice, Tina nos pregunta, dice, ¿será porque reconocer un homicidio, pero intenta esconder premeditación y ensañamiento? A la hora, me imagino, de ser juzgado. Pues Ya no te bases en muy posible, Sancho, muy posible. sino en un caso español, ¿vale? Que aquí no hay pena capital. Bueno, es que hay diferentes cuestiones, porque esto de desmembrar, esto de descuartizar, es muy habitual en determinados países en América Latina. Uh-huh. Es muy habitual. Y al final lo que se pretende con ello es, o sea, no son prácticas de aquellas, digamos, escaparatistas. Es decir, tenemos el concepto, por ejemplo, de corbata colombiana, o sea, un mecanismo de presentación pública de lo que te puede pasar si nos haces determinadas cosas, ¿no? Y en el momento de que se encontraba una persona con esa escenificación, pues ya sabías quién estaba detrás. Esto ha pasado con cárteles, con mafias, a lo largo de todo el mundo. En cambio, el descuartizar a una persona, que también ha habido determinadas maras, determinadas bandas en muchos países donde esto se llevaba a cabo, pero lo que buscan al final es entorpecer la investigación. Entorpecer porque con el torso, pues prácticamente habría determinadas técnicas, pero nos queda solamente el ADN. Como decía antes, una persona es capaz de matar ante una situación determinada, cualquiera de nosotros. Pero quizá el descuartizar es aquello inmediato de decir, madre mía, ¿y ahora qué? ¿Cómo me saco del cuerpo? Lo más fácil es, pues hombre, en vez de entero, pues a trozos que ocupan menos espacio, que puedo meter en una bolsa de deporte, una bolsa de basura, incluso no hemos hablado de combinaciones de ácidos para acabar con los restos en la bañera de casa. Pero, claro, una cosa es matar, que en cierta manera se puede incluso justificar, o incluso se puede aplaudir en un ámbito, no con mujeres, con niños, pero en otras situaciones, un asesinato se puede aplaudir en un ámbito penitenciario, pero sí esconder la vergüenza esa de decir, no, es que después de muerto lo he descuartizado, o quizá creo que es ese mecanismo psicológico que te lleva a no reconocer, ¿no? Uh-huh. O sea, reconocer, sí, y esto es lo que hay, incluso ayudar en la investigación, pero a evitar determinados pasajes, porque al final ya no te queda nada, lo único que te queda es tu dignidad como persona, y además muy coartada dentro de una institución penitenciaria, claro. Pues Lluís, ha sido un placer y te vuelvo a repetir, tienes que venir más veces, aunque en el chat han dicho que te vengas una vez a la semana, ya sé que una vez a la semana es imposible, pero oye, a lo mejor con más frecuencia sí, con más frecuencia para hablar de cosas así, de casos y tal, que mejor con una voz autorizada, está claro, y que vengas a hablar de casos. Yo, Dani, solo decirte que si nos lo podemos combinar, tanto tú como yo encantadísimo, porque además es un espacio en el que me siento muy, muy cómodo y muy a gusto contigo, vaya. O sea que, genial. Pues muchísimas gracias. Quiero recordaros a todos los que nos estáis viendo que tenéis aquí Duque Witmac, tenéis la página web, porque si queréis contactar con Lluís, ya sea para los cursos de criminalística o porque necesitáis que os resuelva un caso, que os investigue un caso, ya sabéis que tenéis los contactos en su propia página web, Duque Witmac.
y allí pues al final de todo tenéis tanto el teléfono de contacto como el email de contacto para que podáis contactar con él y os dé más información. Lluís, un placer de verdad, como siempre, que hayas estado aquí con nosotros. Igualmente, Dani, un placer. Cuídate mucho, un abrazo y queda pendiente esa copa de vino, ¿eh? Un abrazo, eso está hecho. Cuídate mucho, Lluís. Hasta ahora. Chao.